Muy buenos días, el tema de hoy es el egoísmo. Vamos al libro de Marcos, capítulo 9, verso 38. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. El egoísmo. Mire que aún en los discípulos del Señor Jesucristo existía el egoísmo. Pero como ellos, sin la autoridad del Señor, le prohibieron a este hombre que no podría echar fuera demonios, sin conocerlo, pero él a quien lo hacía en el nombre de Jesús. Mire que encontramos que no lo hacía en su voluntad, en sus fuerzas, porque él se creía. Porque encontramos la palabra que algunos hijos del tal Exeba venían y echaban fuera demonios en el nombre de Pablo, en el nombre de Jesús que hablaba Pablo. Dice la palabra que ellos salieron desnudos, porque dice el demonio les decía: a Pablo conozco, a Jesús lo conozco, pero a ustedes no los conozco. Entonces prácticamente el demonio se metió en ellos y salieron desnudos y avergonzados. Pero encontramos que el egoísmo aún se presenta en personas conocedoras de la palabra. Porque es que esa persona no va a la iglesia, porque es que esa persona no asiste a tal iglesia, no me asiste a tal reunión. Encontramos que este hombre no pertenecía a los 12 de Jesús, pero aún así echaba fuera demonios, pero era en el nombre de Jesús. A veces nosotros nos ponemos a mirar a otras personas y entra el egoísmo, pero esa persona porque lo hace, pero es que yo no veo que se comprometió con Dios, pero es que yo no lo veo que vaya a la iglesia, yo no lo veo que sea juicioso en la iglesia, yo no lo veo que esté metido en las cosas de Dios de lleno. A veces juzgamos a la ligera, tal cual pasaba con los discípulos del Señor Jesucristo. Ellos lo juzgaban y miraban cómo era que estaba actuando este hombre y aún así decían que no lo hacía. Porque inclusive encontramos en varias partes de la Biblia que los mismos discípulos le decían al Señor que no lo hiciera. Inclusive cuando una mujer gritaba: Hijo de David, ten misericordia. Este hombre gritaba: Hijo de David, ten misericordia de mí, ayúdanos. Y como le decían los discípulos: cállate, no digas, no grites, no hables. Los mismos discípulos del Señor Jesucristo lo apartaban del Señor. Otras veces inclusive le hablaban al Señor que los apartara, que lo hiciera callar, que no hablaran. A varias partes de la palabra encontramos que los mismos discípulos del Señor Jesús inclusive quitaban a las personas para que no se acercaran al Señor. Que les decían, inclusive cuando cansaban, como que no querían que el Señor se acercara, como que no quería que la multitud o las personas enfermas o los necesitados se acercaran al Señor. A veces somos así, como que vemos a otra persona que está obrando y actuando y haciendo bien las cosas. Usted y yo, ¿quiénes somos para juzgar? Mire estos discípulos cómo juzgaban a esta persona, porque no estaba con él, no estaban con Jesús. Entonces, ¿a nombre de quién lo hacía? Por el mismo Señor, mire la respuesta que le da en el verso 39. Dice: pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Ninguno puede ir a hablar mal del Señor cuando ha sido usado por el Señor. O sea, el Señor lo que busca y lo que espera son personas dispuestas. Aquí uno ha ahondado mucho más sobre el tema: quién era la persona que estaba echando fuera demonios. Porque solamente dice: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. No habla más, no ahonda más sobre el tema, qué clase de persona ahora, quién era. Pero si tenía el respaldo del Señor y podía echar fuera demonios, ¿quiénes somos nosotros para juzgar y decirle que esa persona, por qué lo hace? Démosle gloria a Dios porque no lo hacemos, pero otra persona sí lo hace. A veces lo que no hacemos nosotros y miramos lo que hace otro y como que juzgamos y creemos que estamos actuando bien. Somos egoístas porque esa persona lo hace. Porque si yo no lo he hecho, ¿cuánto tiempo llevo en la iglesia? ¿Cuánto tiempo llevo orando? Pero si el Señor le plació usar a esa persona, ¿quiénes somos usted y yo para juzgar o venir y decirle al Señor por qué lo hace o no lo hace? Ya que ellos olvidaron que a este hombre no actuaba ni en su propio nombre ni en su propio poder, sino que por la liberación lo hacía en el nombre del poder del nombre de Cristo. Lo que nos muestra que el hombre a quien se le daba este poder no pertenecía al grupo selecto, ese grupo selecto del Señor Jesucristo. A veces pensamos usted y yo, pero este no pertenece a este grupo, no pertenece a esta iglesia, no pertenece a esta congregación, no pertenece a este liderazgo. ¿Quién es él que viene a echar fuera demonios? Pero si el Señor le plació usarlo, tal cual más o menos le estaba diciendo el Señor a Juan, le explicaba eso a sus discípulos, en el cual les explicaba que lo podía hacer porque lo estaba haciendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya que a veces el egoísmo que está presente en la vida de nosotros, por supuesto, inclusive en personas, en la iglesia, en el liderazgo, es formado no por personas que nos impiden ver más allá de las paredes, sino que personas que olvidan realmente lo que el Señor ha hecho en sus vidas y cómo el Señor los ha rescatado, pero también tantas personas que necesitan ser libres. De pronto el pecado, la mentira, el engaño, la traición del vicio, el alcohol, y el Señor usa a una persona desconocida para usted y para mí, pero para el Señor no es desconocida, para el Señor es una persona conocida que quiere usar y quiere usarla para que esa persona sea libre.
Por eso a veces el Señor usa una persona para hablarle a alguien de la palabra. Hemos escuchado casos de personas que se quieren suicidar y el Señor preciso pone a esa persona precisa en ese camino. Es una persona que no está comprometida y lleno con Dios, pero va y le habla la palabra. Dios usa ese puente para que esa persona no se suicide y que automáticamente esa persona reconozca que Jesucristo tiene la salvación y la libertad, pero que también tiene el poder para darle la vida, no para que se quite la vida, y darle vida. Y es que nos basamos a veces en el egoísmo, y es que eso es como intrínseco en el ser humano, en el cual el enemigo quiere ahondar en el egoísmo. A veces somos egoístas en nuestro entorno, con la iglesia, con el liderazgo, con el pastor, con las personas que conocemos en la vida cristiana, y a veces como que se mueve más el egoísmo en este círculo que afuera. Pero debemos mirar realmente cómo podemos obrar y actuar para bien. Mire que Juan lo hacía creer que estaba haciendo bien delante del Señor, diciendo que a esa persona le decían que le prohibían echar fuera demonios. Pero el Señor nos viene a entender a usted y a mí que usted y yo debemos ser luz, y esa luz es ser luz en medio de las tinieblas, pero también que esa luz brille para con otros y también con personas de Cristo Jesús, que pueda que no pertenezcan a su gremio, no pertenezcan a su grupo. Esa persona no pertenece al grupo de 12, no pertenezca a la iglesia que usted asiste, a la iglesia que usted va, pero también es una persona que el Señor quiere usar y en lo cual usted y yo debemos dar gracias al Señor porque lo hace, usa a otras personas también, que a veces nosotros no nos disponemos, pero esa persona sí se dispone para que el Señor lo use y en un momento menos indicado la usa el Señor. Por eso ahí en la palabra es lo que el Señor le decía, que Jesús le dijo: no se lo prohibáis porque ninguno hay que haga un milagro en el nombre de Jesús, ya que es claro que el Señor Jesús, nadie puede hacer obras maravillosas en su nombre sin que Él tenga la propiedad, el consentimiento, la dirección de nuestro Señor Jesucristo. Y tiene la autoridad de Él y Él se la da a quien Él quiere. Pero el egoísmo es, en vez de sumar, muchas veces resta. En lugar de multiplicar, divide. En lugar de atraer personas, las corremos de la iglesia. En vez de realmente animarlas, como que las ahuyentamos. Ya que el egoísmo es pecado y nos hace actuar de forma inadecuada contra la voluntad del Señor. Pero es donde usted y yo vamos a analizarnos cómo realmente estamos obrando usted y yo. ¿Será que sí obramos acorde a lo que nos enseña la palabra o obramos acorde a lo que nos dicen las otras personas o lo acorde a lo que vemos en los demás? Primero lo que nos dice ahí mismo en el libro de Marcos capítulo 9, 42 al 48. Dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies y ser echado en el infierno, al fuego de donde no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Este texto nos enseña las advertencias a quienes, aún siendo conocedores de la palabra, pero decidimos ocupar un lugar en el reino del Señor sirviendo, pero donde servimos a veces con discriminación. Notemos la sanción que el Señor habla aquí de aquellos que reservan el amor, el conocimiento, el entendimiento. Dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos es que creen en mí, mejor le sería que se le atase una piedra. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente esta persona es preferible que en vez de estar renegando contra esta persona, es preferible que se le fuera a echar una piedra, porque a veces nos basamos en nuestros propios criterios, nos basamos en lo que usted y yo creemos, pero no miramos cuál es el propósito que el Señor tiene para con esa persona, ya que muchas veces nos causa como tristeza, es como alerta a una persona a su pecado y se muestra indiferente, que no falta quienes sean indiferentes a lo que desprecian las advertencias de lo que nos habla la palabra de Dios. Pero acá nos está enseñando que debemos de estar alertas, atentos, pendientes, las instrucciones que nos da el Señor. Por eso habla del ojo, habla de la mano, habla de un pie. ¿Cómo estamos obrando? ¿Será que estamos mirando cosas incorrectas, cosas indebidas? ¿Estamos haciendo cosas indebidas con nuestras manos, cogiendo lo que no debemos? ¿Estamos en caminos incorrectos y creemos que estamos obrando bien? Pero a veces criticamos a otros. Por eso aquí cuando el Señor Jesús les hablaba esta palabra a sus discípulos, les daba a entender que prácticamente no podemos ser egoístas, pero que tampoco podemos ser piedra de tropiezos para otros, en los cuales el Señor quiere obrar y actuar a través de estas personas. Y el egoísmo muchas veces porque está arraigado en nuestro corazón y creemos que usted y yo estamos obrando
obrando bien porque esta persona no hace lo que yo hago. Y el Señor, démonos de cuenta que en su multiforme gracia, Él lo puede hacer con quien quiera, hacerlo como quiera y para lo que Él quiera y usar a quien quiera. Y es usted y yo los que tenemos que mirar cómo estamos obrando, ya que lo que el Señor quiere es que muchas veces lo malo nos parece bueno. Lo malo nos parece bueno porque yo no creo que esta persona deba obrar así, deba actuar. Es lo que estaba hablando Juan, el discípulo de nuestro Señor Jesucristo, que por eso habían callado a ese hombre para que no lo siguiera haciendo en nombre de Jesús. Pero yo quiero que ahondemos mucho más cómo está nuestro egoísmo. ¿Será que hay veces somos egoístas porque Dios usa a otra persona que a mí no me usa en esa área y como que yo quiero ser usado y como que veo que esa persona no lo debe hacer por esto y por eso y por esto? Luego le pido al Señor que entremos con claridad y entendimiento a la luz de las Escrituras, pero que el Señor nos use y nos use para su gloria y para tu honra.